El gusto de estar en la ciudad de Rivera conversando con el músico Nelson Strecia. ¿Cuánto tiempo con la guitarra? Am, ¿Elegiste la guitarra o te eligió la no, guitarra? yo creo que la guitarra me eligió a mí porque a mí realmente lo que siempre me gustó cantar desde chico. A los 6 años cantaba en un programa, mira, a los 6 años, cantaba en un programa de una señora que tenía, se llamaba Rinconcito Hogareño, en la radio internacional de Rivera, Soledad, Soledad se llama, no me acuerdo del apellido. Y con 6 años yo cantaba ahí, cantaba las canciones de Julio Jaramillo, de Antonio Tormo, alguna cosa de Gardel. ¿Pero ahí solo cantabas o ya tocabas la Solo guitarra? Solo cantaba. cantabas. Frente a mi casa existía una familia que eran todos músicos, los Lavadíe. Uno de ellos era profesor de guitarra y de bandoneón. Y un día me dice un amigo, mira, éramos chicos, ¿eh? 6 o 7 años, 6 años. imagínate. Y yo cantaba y a veces para ellos, ¿no? Y agarraba una escoba y hacía como que la rascaba y bueno, y cantaba. Y me dice, ¿por qué no aprendes algún instrumento? Me dijo, para acompañarte. Bueno, este señor daba clase de guitarra y de bandoneón. A mí me fascinaba el bandoneón, me encantaba el Es un bandoneón. instrumento fascinante. Claro, eh, pero fue prohibitivo para mí porque, claro, comprar un bandoneón para mi vieja y mi gente era prohibido, ¿no? Por el precio entonces. Y un hermano mío le compró una guitarra a un mexicano que andaba de paso por aquí, por Rivera, y me la regaló. Y empecé a aprender. Aparte de que esta gente daba clase de guitarra, tenían un almacén donde se reunían todos los músicos de Rivera, iban ahí a tocar y a cantar y todo. Y, y me metí ahí con ellos y fui aprendiendo, hasta el punto de que a veces me preguntan, bueno, pero vos sos cantor o sos guitarrista. Y yo siempre le digo, toda la vida, yo soy cantor por vocación y guitarrista por obligación. Y ahí surgió el amor por los chalchaleros, que esos para mí fueron eh, los profesores nuestros de todos, Ujú. ¿no? Los maestros, los profesores, chalchaleros, los quillahuasi, mirá lo que te estoy nombrando, los fronterizos, Atahualpa Yupanqui. Eh, Maestros. claro, tuvimos Falú, Ariel Ramírez, es decir, nosotros, los de mi época, tuvimos la grandísima suerte de tener a esa gente cantando. Y después como remache, ya final, para decir, bueno, esto es lo máximo. Y eso me ocurrió en el año 66, yo gané un festival de folclore en Rivera para ir a representar a Rivera en el Festival de Salto, que creo que he estado hablando un poquito de esto contigo, de decirte, los festivales de folclore antiguamente no tienen nada que ver con los de ahora. Antiguamente la gente iba a escuchar folclore y a escuchar gente cantar. Y ahora van, realmente, no sé a qué van. Los 3, 4 primeras filas van a escuchar, me imagino que sí. Pero los demás andan paseándose para allá, comprando el chorizo, el otro hablando de la doma de la tarde, el otro no sé qué. Pero los festivales de folclore antes, el de Salto, el de Durazno, se hacía en el estadio, eran espacios reducidos, en Melo, bueno, estuve en un montonazo. Entonces, la gente iba a escuchar lo que iban a cantar los que estaban arriba del escenario, cosa que ahora A veces no lamentablemente sucede. no ocurre. Y ahí vi cantar por primera vez en mi vida, estaba nuevito, con canciones recién salidas del horno, y me quedé absolutamente fascinado con don Alfredo Zitarrosa. Entonces, a partir de eso nos cambió el concepto del folclore, que creíamos que el folclore realmente era solo el argentino, el que venía del otro lado. Y ahí me di cuenta
de que de este lado también había gente muy importante, y ahí, a partir de ahí, ya descubrimos a Aníbal Zampayo, a Osiris Rodríguez, bueno, un montón de La cosas. lista, por suerte, es extensa en ese sentido. Exacto, Marco Velázquez, yo que sé, un montón, ¿eh? Incluso los alimareños, que a pesar de no haber compuesto muchas cosas, pero también hacen parte de esa camada de grandes cantores, autores e intérpretes de estos folclores. Y la guitarra y la música y el canto te ha llevado por muchos países y te ha dado lugar a estar con figuras enormes. Te hemos visto en fotos desde Mercedes Sosa hasta Serrat, pasando por Juárez, artistas tremendos. Empecé a trabajar con Roberto Barri en los teatros, estuvimos mucho tiempo, y ya conocí gente ya importante del canto. Ya lo había conocido Aldo Monge en Rivera, lo acompañé en Montevideo después, Beto Orlando, todos los cantores de Raciati, Olga Algrossi, Ruiz, Félix Romero, bueno, y tuve la suerte de acompañar Lágrima Ríos, y tuve la suerte después de conocer a Juan José de Melo. Grabamos el primer disco, y en ese disco participó Pablo Estramín. El Pablito Estramín lo acompañé muchas veces. Un montón de gente, ¿no? Los cantores de La Huella, los trovadores del G. Yo que tengo miedo, no miedo, o sea, me da no sé qué, dejar gente en el... Nombrar a alguien. Pero es que son tanto, ¿no? Y aquí en Rivera, ya que sé. ¿Y cuánto tiempo en el exterior? 30 años. 30 años. 30. Tuvimos 10 años seguidos trabajando en el Hotel Meliá Castilla, en Madrid. Hasta que un día llegó un señor que era dueño de uno de los locales de música sudamericana más importantes en Madrid, Toldería, se llamaba el local. Gonzalo Rey se llamaba el propietario, al final nos hicimos muy amigos, y me dice: Nelson, tengo a Mercedes Sosa viviendo en mi casa y no tiene guitarrista. Dice, no sé qué problema hubo con el guitarrista y se tuvo que volver a Buenos Aires. ¿Tenemos a acompañarla? Digo, ¿dónde hay que firmar? ¿Qué pregunta? Y me sabía todas las canciones de ella, claro. Y en ese momento dice, bueno, vamos. Me monté en el auto con él y me fui. Y llegué allá, claro, yo era jovencito, y ella también. Y me dice, ¿qué nene me trajiste? Me dijo. Le dijo a él, sí, no, este es uruguayo, el Nelson, ¿te acordás que te vas? Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer algo acá. Bueno, a ver. ¿Te acordás con qué canción probaron? Sí, la lógico, claro. La llaman la pobrecita porque esta samba nació en los ranchos con una guitarra mal encordada. La cantan siempre los tucumanos. Yo me quería morir. No es para menos. Y la acompañé perfectamente, claro. Aparte, porque yo la había escuchado cantar 1.000.000 de veces esa canción, en las grabaciones. Claro. Sí. Y se me quedó mirando, me dijo, nene, ¿dónde aprendiste a hacer eso? Y yo dije, escuchándote. Porque ella lo primero que me dijo, vos a mí me tuteás, es lo primero que me dijo. No me hagas vieja. Y a partir de ahí tuve la suerte de acompañarla varias veces. Hoy mencionaste a Juan José de Melo, sí, y estuvimos viendo uno de tus últimos discos que lleva por título Del Regreso, exacto, justamente, que incluye su célebre vals Del Regreso, exacto, y en ese disco aparecen varias composiciones tuyas. ¿Cómo es esa etapa de compositor que, por lo que vi ahí, tenés cierto cuidado al respecto de eso, ¿no? Claro. Te manejás con cautela a la hora de componer y de presentar tus temas al público. Sí, yo creo que hacer canciones es como hacer hijos. No se puede echar cualquier cosa al mundo, ¿no? Es decir, y ya está. Tener cuidado, y es difícil hacer una canción más o menos presentable, la letra y la música.